Salude al que está a su lado, dígale: oíd la voz de Dios. Gloria al Señor. La poderosa palabra de Dios que en esta noche nos ocupa habla de la transfiguración. Y esta transfiguración, dice la Biblia, que sucede porque Jesucristo se lleva a sus discípulos a un monte alto. Jesucristo se lleva a sus discípulos a un monte alto para que estén en la presencia de Dios. Y en ese monte suceden cosas sobrenaturales. Una voz del cielo desciende, una nube de luz los cubre. La aparición de hombres de Dios poderosos como Moisés y Elías. Y todo este espectáculo, todo lo sobrenatural, tenía una sola razón. Y la razón era que Dios le quería hablar a los discípulos. La única razón por la cual hubo una transfiguración, hubo una nube de gloria, hubo una presencia y una visitación de hombres de Dios poderoso, tenía una sola razón. Y la razón era oír la voz de Dios. Dice la Biblia que el cielo se abre y una voz desde el cielo se escucha. Y esa voz dice: oíd a mi Hijo amado, a Él oíd. El mensaje del cielo, el mensaje de lo sobrenatural, el mensaje que venía de lo inimaginable, solo tenía una sola razón: hacer que los discípulos escucharan la voz del ungido. Cuando tú escuchas la voz de Dios, tu vida cambia. Las personas que aprenden a escudriñar, las personas que aprenden a detenerse, a tener silencio, las personas que aprenden a dejar de oír tanto ruido, tanto internet, tanto Facebook, tanto TikTok, para escuchar la voz de Dios, recibe una bendición sobrenatural. Alguien apartó esta noche para oír la voz de Dios aquí. Alabado Dios. Y la voz del cielo le dijo: este es mi Hijo. Dice, mientras él aún hablaba, porque Pedro estaba interrumpiendo lo que estaba sucediendo, diciendo: hagamos una enramada para ti, para Elías y para Moisés. Pero mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Aleluya. Dice la Biblia de que cuando Jesucristo comenzó el ministerio, se acabó el vino, la fiesta estaba en lo mejor, pero de pronto la gente comienza a preguntar: ¿qué hacemos? La fiesta no puede parar, el gozo no puede parar. Y van y le preguntan a María, y María le dice: hagan todo lo que Él os dijere. En ese momento ella está hablando proféticamente que nosotros, en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de todo cansancio, necesitamos oír la voz de Dios. La voz de Dios nos refresca, la voz de Dios nos da fuerza, nos alimenta. Alabado sea el Señor. Necesitamos oír la voz de Dios. Yo no sé si usted necesita oír la voz de Dios, pero yo necesito oír esa voz. Cuando Jesucristo estaba en el desierto ayunando,
El diablo trató de convencerlo de que convirtiera una piedra en pan, pero él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la palabra que nos alimenta, esa es la palabra que nos ayuda, que nos da fuerza. Y en este mundo donde hay tantas crisis y tantos problemas, crisis y amenazas de guerras nucleares, se escucha tambores de guerra, donde se está amenazando con una tercera guerra mundial, una guerra que puede destruir a la humanidad. En medio de toda esa crisis se aunan las enfermedades, los virus, se une también los problemas económicos, los problemas matrimoniales y tantas cosas que se están uniendo para desanimar a la iglesia, para desanimar al hombre de Dios y a la mujer de Dios. Y muchos ya comienzan a oír otras voces. Algunas personas están siendo influenciadas por otras voces. El enemigo también está en internet llevando voces de confusión, llevando mensajes negativos, mensajes de fake news, donde la gente ya no sabe qué creer. Salen tantas noticias que la gente no sabe qué creer. Pero en medio de toda esa crisis hay una palabra que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y esa palabra refresca el alma. Esa palabra te levanta otra vez. Cuando estamos ya cansados, que no sabemos para dónde coger, hay una palabra del cielo que viene como luz en medio de la oscuridad. Esa palabra refrescante que cuando salimos en victoria de este lugar. Por eso dice la Biblia que la voz interrumpió a Pedro y le dice: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Aleluya. La palabra de Dios es como una espada, dice la Biblia. Y por eso que aunque a veces nos golpea, nos redarguye, pero nos gusta porque nos endereza. Aunque muchas veces nos sentimos como que, Dios mío, ¿quién le dijo a él lo que a mí me pasa? Y la gente está así como que ¿quién habló con él? No, nadie habló con él. El Espíritu Santo sabe lo que tú necesitas y por eso trae una palabra de Dios para tu vida. Una palabra que te levanta. Aleluya. Dígale que está a su lado: oye esto. Dios apartó a los discípulos, se los llevó a un monte alto para poder hablarles. A veces estamos tan ocupados, tan entretenidos, que ya no escuchamos la voz de Dios. Algunos están sin fuerza, sin ánimo, porque han dejado de escuchar la voz de Dios. Pero cuando viene la voz de Dios te conecta con la fuente otra vez. La voz de Dios te levanta, aleluya. La unción que trae la voz de Dios hace que tu vida se levante. Dígale que está a su lado: oye esa voz. Dice la Biblia que cuando Pedro en la segunda epístola le habla a la iglesia, le dice: Jesucristo recibió honor y gloria cuando le llegó una voz desde la magnífica gloria. El día de la transfiguración, Pedro se traslada a ese día, porque eso lo impactó. Porque hay palabras que te impactan, hay sucesos que te impactan, hay cosas que te marcan en la vida. Hay gente que fueron impactados por un
mensaje de un político, por una escena que vivió en su vida, fueron impactados por algo. A Pedro lo impactó el día de la transfiguración, esa voz. Y ahora Pedro proféticamente habla en el Espíritu y él dice que el día en que Jesucristo le llegó la voz, dice, recibió honor y gloria. Recibió honor y gloria. Y hoy yo quiero decirle a la iglesia que la voz de Dios trae honor y gloria. Trae honor y gloria. Cuando llega la voz de Dios, Dios viene para honrarte y para traer gloria a tu vida. La voz de Dios siempre te hace mejor. La voz de Dios siempre viene para levantarte. Y Pedro dice que ese día la voz de Dios le trajo honor y gloria a Cristo. Y dice la Biblia de que el Señor lo puso sobre principado, sobre potestades, sobre toda hueste de maldad. Y no hay otro nombre debajo de los cielos en el cual se doble toda rodilla, sino el nombre de Jesucristo. Aleluya. Por eso Él dijo, a Él oí. A Él oí. ¿Por qué? Porque ese día Dios le dio honor y gloria. Alaba. Alaba. Y cuando viene la voz de Dios, Dios te dignifica. Dios te eleva en santidad. Dios te purifica. Cuando tú escuchas la voz de Dios, la conciencia te redarguye de lo malo y tú te reconcilias con el Señor. Cuando oyes la voz de Dios, pegas un frenazo del camino que llevaba y corriges tu camino, porque escuchaste la voz de Dios. Cuando estabas con deseo de fallar, de pecar, de hacer lo malo, pero oíste la voz de Dios, esa voz de Dios te levantó y te puso en lugares celestiales otra vez. Y Dios te está dando entonces honor y gloria. Y te levantas con la voz de Dios, aleluya. Y ya no vuelves a ser el mismo, porque oíste una voz. Esa voz que cuando tú sales de aquí, ya no eres el mismo. Ya no te sientes igual. Porque te sentías sucio o sucia. Te sentías avergonzada. Te sentías mal por lo que sucedía. Pero escuchaste la voz de Dios. Y escuchaste que hay esperanza. Escuchaste que te puede levantar otra vez. Escuchaste que puede Dios hacer todavía un milagro. Y esa voz te levanta otra vez y te dice: mi hijo eres tú, yo te engendré. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Esa voz te dignifica nuevamente. La voz te trae honor y gloria. Tóquele que está a su lado, dígale: recibe honor y gloria. El diablo busca quitarte tu dignidad. El diablo busca que te sientas miserable, no digno. Y mucha gente a veces no quiere ya ni venir a la iglesia porque se sienten tan sucios, se sienten tan indignos. Pero vienen a este lugar y oyen la voz de Dios que le dice: si el justo se cayere 7 veces, 7 veces Jehová lo levantará otra vez. Y uno dice: vuelvo otra vez a la batalla, vuelvo a agarrar las armas y sigo hacia adelante. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígale que está a su lado: si te caíste 7 veces, levántate 8. Esa es la voz de Dios. La voz de Dios que te dice: hay esperanza.
La voz del hombre puede influenciar a muchos. Hay mucha gente que influencian a otros porque tienen esa cualidad de hablar y de influenciar. Me contaron que un joven fue influenciado por otros amigos y le dijeron: vamos a robar. Pero él no quería. Pero fue tan fuerte la influencia que, para no sentirse poca cosa o menospreciado, fue con ellos. Se metieron a un auto. Los dueños salieron y dispararon. Y al que no quería ir le tocó una bala y lo mató. Porque fue influenciado para lo malo. Hay hombres que influencian para lo malo. Hay gente que tiene una mala influencia. Pero la Biblia me dice a mí que hay hombres que tienen palabra de Dios, que tienen unción de Dios, y que cuando hablan bendición, que hablan palabra que transforman el alma y el corazón. Y esos son los ungidos que nosotros tenemos que escuchar. Hay que escuchar la voz del ungido de Dios. Por eso dice la Biblia que Josafat, en medio de una crisis política, donde venía una gran multitud a atacarlo, Josafat no sabe qué hacer. Así que él pide a Dios y le pide a todos los del pueblo, a toda la nación, que se arrodille a orar. No tenemos otra forma de resolver esto que en oración. Y todo el mundo comienza a orar. El pueblo se humilló. Era terrible porque la gente sentía ya los pasos de los verdugos que se acercaban. Una multitud increíble, era 1000 a 1. Así que la gente oró con todas sus fuerzas. Pero ese día bajó una unción fuerte y poderosa. Y se levantó un profeta de Dios llamado Jaziel. Y este hombre le dice a todo el pueblo: no temáis ni os amedrentéis por esta multitud tan grande que viene, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Dios peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¡Oh, aleluya! Vino una palabra de Dios ungida. Voz de Dios que levantó el pueblo. Y Josafat recibe esa unción. Porque cuando tú escuchas la voz de Dios, algo tiene que pasar en ti también. Aló. Nosotros no podemos quedarnos como si no pasa nada. Cuando hay una unción fuerte, uno tiene que sentirla. Uno tiene que sentir, uno tiene que moverse, uno tiene que hablar, uno tiene que hacer algo, pero uno no puede estar inerte. Porque la unción se mueve. Y Josafat se levanta. Y Josafat produce una voz que viene del mismo cielo y dice: creed a Jehová y estaréis seguros. Creed a sus profetas y estaréis prosperados. Y cuando viene esa voz, la iglesia se levantó y alabaron a Dios y exaltaron a Dios, y se dieron cuenta que había voz de Dios de victoria, voz de Dios de esperanza, voz de Dios que le levanta. Aleluya. Que no importa cuál sea tu crisis, si hay voz de Dios, Dios estará contigo en todo problema, en toda adversidad. Oye la voz de Dios. Y dice la Biblia de que Josafat habla
Y el pueblo cree la palabra. Creed a su profeta y estaréis seguros. ¿Qué es seguros? Es confianza. Diga que está sola, es confianza. Cuando tú le crees a Dios, tú estás confiando en Dios. ¿Alguien me está escuchando todavía? Cuando tú le crees a Dios, tú estás confiando en Dios. Y esa confianza te va a mantener seguro. La mejor definición de fe es confianza. Cuando tú tienes fe, tú tienes confianza. Y una persona con fe, si Dios le dice, tírate de este edificio, se va a tirar porque tiene confianza. Una persona que se tira de un avión para usar un paracaídas, ¿por qué se tira? Porque confía en el paracaídas. Si no, no se tirara. Eso se llama fe. Cuando tú confías, tú estás desarrollando fe. Y la voz de Dios decía, creed a Jehová y estaréis seguros. Confía en Dios y estaréis seguros. Cuando comenzó la pandemia, el Señor de una vez me habló y me dijo, me dio un mensaje, y usted lo puede buscar en YouTube todavía. El mensaje se llama La fe que vence al coronavirus. Y Dios me habló que por medio de la fe nosotros venceríamos el virus. Y la fe es todo lo opuesto al temor. Una persona con temor está abriéndole la puerta al enemigo para que entre. Pero una persona con fe camina en lo imposible, camina en lo sobrenatural. Una persona que confía en Dios se blinda, está rodeado de ángeles, aleluya. Y por eso el Señor me dice que hablar acerca del temor y que destruyera el temor. Pero no solamente hablando, sino me dice tienes que vivirlo también. Y en medio de la crisis del virus, Dios me dice que vaya y predique a las calles. Y salimos. Y así mismo nos rodeamos con un grupo de hermanos de la iglesia. Y la primera vez que salimos, le pusimos a ese grupo los indetenibles. Porque todo el mundo estaba en cuarentena. Pero nosotros estamos en la calle. Estamos predicando en Osana para que se viera la palabra en todas las casas de Panamá. Dios me habla y me dice que la fe vence al coronavirus. Así que comenzamos a hablar sobre la fe, sobre la confianza en Dios. Y comenzamos a vivir lo que estábamos predicando. De tal manera que no le teníamos miedo al virus, ni todavía se lo tenemos. No le tengo el menor respeto a ese virus. No le voy a temer nunca, porque Dios está conmigo como poderoso gigante. Y durante todo ese tiempo estuvimos en las calles repartiendo comida. Estuvimos orando por las personas, haciendo un trabajo. Eso se llama confianza en Dios. Cuando tú tienes confianza en Dios, tú sabes que la sangre de Cristo te protege.
Y en mi casa le llevamos esa influencia espiritual de tal manera que ninguno, para la gloria de Dios, ninguno se enfermó, ninguno le dio el virus. Y hasta la fecha de hoy Dios nos sigue guardando. Amado, yo le exhorto a que confíe en Dios. Si te pusiste una, si te pusiste dos, sigue confiando en Dios, que Dios es tu amparo y tu fortaleza. Él es tu pronto auxilio en medio de la tribulación. No confía en los hombres, confía en Dios. Los hombres están tratando de maquinar para destruirnos, pero más poderoso es el que está con nosotros que el que está allá afuera. Alguien me dijo y me dice: yo voy a vacunarme porque yo quiero viajar, yo quiero ir a ejercer el ministerio afuera. Y me preguntó: ¿y tú te vas a vacunar para poder viajar? Yo le digo: miren, mi fe me dice a mí que yo no necesito eso. Pero si alguien se la quiere poner, gloria a Dios. Pero yo no voy a ponérmela porque yo necesito viajar. Si Dios quiere que yo me quede aquí en Panamá toda la vida, me quedo aquí. Si Dios quiere que yo salga, Dios va a abrir las puertas. Sé confiar en Dios solamente. Y me llamaron de un congreso en Guatemala, donde iban a estar declarando Guatemala capital pro vida, y se iba a hacer un pacto de una internacional de parlamentarios y partidos políticos de todo Iberoamérica. Y me dijeron: pastor, necesitamos que usted vaya y represente el partido país, que yo no tengo miedo de hablar literal y abiertamente de que yo soy el vicepresidente del partido país, porque es algo que Dios nos pone en el corazón a hacer. Y yo dije: bueno, yo voy, pero la única condición, y no me juzguen los que ya se pusieron la vacuna, porque yo no los juzgo a ustedes. La única condición es que yo no me voy a vacunar. Y dijeron: no se preocupe, pastor, que el presidente de Guatemala va a emitir una carta para que lo dejen entrar sin ponerse la vacuna. La fe vence al mundo. La fe vence al mundo. Cuando tú crees en Dios, Dios estará contigo. Esto no para aquí. El enemigo va a tratar de destruirte, pero mantente confiando en la voz de Dios, en la voz que te dice: no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Si tú te mantienes creyendo en la voz de Dios, la voz del Señor te sostendrá. Alabado sea el Señor. Toque el que está a su lado y dígale: oye esa voz de Dios. Todo cristiano debe procurar constantemente oír la voz de Dios. Dice Oseas: y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas, y un profeta Jehová hizo por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Aleluya. Porque escucharon la voz del ungido del Señor. Un ungido puede llevar libertad a un pueblo porque oye la voz de Dios. Dígale que está a su lado: la voz atrae al espíritu.
Cuando tú oyes la voz de Dios, tú estás listo para escuchar la voz del Espíritu. Cuando tú escuchas la voz de Dios, tú estás atrayendo al Espíritu Santo a tu vida. La voz de Dios hace que el Espíritu Santo descienda. Dice Ezequiel capítulo 2, versículo 2, dice: y luego que me habló, dígale que está a su lado, y luego que me habló. Ezequiel dice: y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y al que me hablaba, aleluya. Luego que Dios habla, el Espíritu entra en Ezequiel, porque la voz de Dios atrae al Espíritu Santo a tu vida. Cuando oye la voz de Dios, siente el corrientazo. Cuando oye la voz de Dios, siente la unción sobre tu vida. Cuando oye la voz de Dios, siente que algo cambia en tu ser. Hechos capítulo 10, versículo 44, dice que mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mientras él hablaba la palabra, la unción descendió del Espíritu Santo. La gente recibía el Espíritu Santo y la gente comenzaba a ser sanada. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando oyeron la voz de Dios. Si hay voz de Dios, hay unción del Espíritu. Si hay voz de Dios, hay milagro de Dios. Si hay voz de Dios, te llena de la gloria de Dios. Alaba, 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 alaba. Algo pasó en la casa de Cornelio. Dice la Biblia que mientras Pedro predicaba, la casa de Cornelio se llenó de la unción del Espíritu Santo. Cuando hay voz de Dios, hay una unción sobrenatural en tu casa. Yo no sé si alguien quiere la unción de Dios. Solamente oye la voz de Dios. Procura la voz de Dios. Anhela la voz de Dios. Porque cuando hay voz de Dios, algo desciende. La voz de Dios trae un ascenso. Lo repito, la voz de Dios trae un ascenso. La voz de Dios te viene a decirte: te levanto. Viene a decirte que no viene un nombramiento, porque hay gente que busca el nombramiento y no tiene la unción. Prefiero la unción sin el nombramiento. Cuando viene la voz de Dios, viene una ascensión con unción. Viene alguien sobrenatural que se llama el Espíritu Santo, y esa voz te levanta. Ya no eres el diácono, ya no eres el hermanito. Dios dice: voy a levantar al ministro, voy a levantar a la ministra. Viene un ascenso espiritual. Viene una gloria sobrenatural. Felipe dejó de ser el recogemesa, el que servía, para convertirse en el evangelista que Dios usaba con poder. Cuando viene la voz de Dios, viene un ascenso. Dígale que está a su lado: prepárate, porque viene un ascenso. Yo no sé si es en tu trabajo, yo no sé si es un bono, yo no sé, pero yo sí sé que la unción atrae ascenso. Yo sé que la unción levanta, yo sé que la unción fortalece. La unción te va a elevar a otra dimensión. Alguien que sienta esa unción. Esa unción se está paseando en esta noche, en este lugar. Y cuando tú oyes esa voz, tú tienes que sentir algo. Porque los muertos no pueden alabar a Dios, pero los vivos sí. Cuando tú oyes esa voz, tú dices: ese conmigo, viene mi ascenso, viene mi ascenso. Dios levanta a los humildes, Dios exalta a los humildes. Dígale que está solo, ese conmigo. Si oyeres atentamente
la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Aleluya, aleluya. Si tú oyes la voz de Dios y la pones por obra, Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Alguien que reciba eso. Dios es el que exalta. Mucha gente busca exaltarse a sí mismo, busca posicionarse a sí mismo, ser nombrado. La gente busca siempre las cámaras, estar adelante, porque quieren posicionarse. Esto no se trata de nombrarse uno mismo. Esto se trata de tener la unción por medio de la voz de Dios. Esto se trata de que cuando viene la voz yo la obedezco. Cuando viene la voz algo sucede en mí que no me puedo quedar quieto. Tengo que hacerlo, aunque me critiquen, aunque se opongan, aunque me abandonen. Si la voz de Dios está en mí, yo voy hacia adelante, porque la voz de Dios es la que ha prometido exaltarme sobre todas las naciones de la tierra. Alaba, 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 alaba. Santo. Dígale que está a su lado, todo depende de ti, de tu habilidad para escuchar y de tu habilidad para obedecer. Hay una unción aquí en este lugar. Alguien está recibiendo un ascenso. Alguien Dios lo va a tocar aquí, lo va a estremecer y lo va a elevar. Alabado sea el Señor. Y dice la Biblia de que después que Josafat escuchó esa voz y la puso por práctica, dice que vio cómo sus enemigos eran vencidos y vio cadáveres y riquezas, vestidos, alhajas preciosas, y tuvieron 3 días recogiendo el botín. 3 días llevaban y no podían con tanto, y iban y venían, y pasaron las horas y el día se le hizo corto y dijeron mañana venimos a buscar más. Y al día siguiente dijeron mañana venimos otra vez. 3 días. Eso significa que cuando Dios te va a bendecir, te va a bendecir en gran manera. Prepárate para recoger el botín. Si crees en Jehová, estaréis seguros. Si crees a su profeta, seréis prosperados. Alguien que escucha la voz de Dios no puede volver a ser igual. El que escucha la voz de Dios cambia, es transformado, es levantado. El que escucha la voz de Dios corrige sus caminos. Yo estaba en un viaje anterior a este, hace un par de años, estaba en Guatemala. Estaba predicando y la puerta de la iglesia estaba abierta. Y mientras yo hablaba la palabra, entró un joven y se postró en el altar y comenzó a llorar. Dejé que el Espíritu Santo lo ministrara, porque yo no cambio a nadie, dejo que el Espíritu Santo es que haga la obra. Llamé a la administración. Al final del culto se me acercó el mismo joven y me dice: pastor,
yo vine a matar a fulano de tal que está aquí sentado. Mire esto. Y me enseñó el revólver. Dice, yo vengo con una misión. Yo vine a matar a este muchacho que él se metió aquí a esconderse. Pero escuché la voz de Dios. Y esa voz me jaló al altar, me arrodilló en el altar, me quebrantó en el altar. Y yo le pedí perdón a Dios y le dije, no lo voy a hacer. Esa es la voz de Dios que cambia, esa es la voz de Dios que transforma. El Espíritu Santo actúa cuando llega la voz de Dios. Sin voz de Dios no somos nada. Por eso necesitamos buscar la voz de Dios. Póngase sobre sus pies.